Hoy, pues por increíble que parezca, Amazon, Alexa, Google Assistant se pueden adelantar a nuestros deseos, se anticipan. La inteligencia artificial está siendo parte de nuestra vida de manera importante. ¿Se acuerdan de la película Terminator? Es quizá el mejor ejemplo de una falta de ética en el uso de la tecnología cuando se trata de la autonomía, de las máquinas. Lo mismo pasó con Robocop, cuando un policía, mitad hombre, mitad máquina, pues inspira a los delincuentes, ¿no? Para crear sus propios humanoides al servicio del crimen organizado. Están aquí para platicarnos sobre el tema, que me parece muy importante, riesgo y escudo de la ciberseguridad frente a la inteligencia artificial. Yuridia de Leija, directora de expansión de Shira, o Chira, y Ricardo Darling, vicepresidente de ciberseguridad de Centro Telecom. En México, la realidad de la inteligencia artificial, ¿cuál es, Yuridia? Fíjate que la realidad de la inteligencia artificial en México es que la adopción es muy alta. A nivel global estamos avanzando allá, tanto como personas como empresas, entonces ya está aquí, esto ya es presente, ¿no? Pero nos falta, obviamente, educarnos más en el uso. Vamos a hablar de ciberseguridad también en esta conversación. Tener la tecnología y algo muy importante que también tenemos que abordar son las regulaciones. Entonces, ese es el estado actual. ¿La gente sabemos de inteligencia artificial? Ricardo. Yo creo que sabemos lo que usamos, como dices tú, en ChatGPT, en las diferentes redes sociales, pero la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa para muchos aspectos de la vida. Por ejemplo. Por ejemplo, la ciberseguridad. Ajá. Hay muchas herramientas que te permiten, a través de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, identificar patrones de uso que pueden ser anómalos y, además de detectarlos muy rápidamente, contenerlos. Por ejemplo, herramientas que se llaman XDR, Extend Detection and Response. Es una herramienta que nosotros, por ejemplo, utilizamos en nuestro SOC para implementarla en ¿qué es un SOC? Es un SOC, es Security Operations Center. Security, sí, para saber, ¿no? Sí, claro. O sea, un centro de operación de seguridad. Es como el C5, Ajá, pero en términos de seguridad para las empresas. Perfecto. ¿Y luego? Y luego nosotros implementamos colectores de información en las empresas que jalan esos logs hasta nuestra plataforma de inteligencia artificial, y la inteligencia puede detectar ese patrón de uso un poco anómalo o anómalo, tal cual. Además de detectarlo en milisegundos, lo puede contener. Ajá. Y evidentemente eso reduce mucho el riesgo de ciberseguridad de los usuarios, de las empresas en términos generales. Ese es uno de los ejemplos. Hoy en el día a día, ¿qué es lo que tú ves que las empresas y los mexicanos, en qué están invirtiendo más en inteligencia artificial? Mucho más en colectar información para utilizarla en el negocio, en cómo vender más, en cómo hacer llamadas, una serie de cosas. Hace rato platicábamos Yuridia y yo Yuridia y yo en ese sentido. En eso están invirtiendo mucho espacio, mucho dinero. Pero también la contraparte es, hay que invertir en ciberseguridad en ese sentido. Y yo creo que México todavía está en una carrera desigual. Hay poco entendimiento, la ciberdelincuencia ya está utilizando inteligencia artificial, eso es muy importante mencionarlo. Y a través de esa inteligencia artificial está automatizando ataques dirigidos, está mejorando su calidad del phishing o del ransomware, esos correos electrónicos que tratan de capturar información. Entonces, por un lado, los delincuentes van corriendo en ese carril, pero las empresas van mucho más atrasadas en ese sentido. Ándale, está más adelantado el delincuente cibernético y a través de la inteligencia artificial que nosotros, usuarios. Sí, seguro eso. A ver, a un gran amigo mío, se llama Arturo, le mando un abrazo con mucho cariño. Tú sabes, si me estás escuchando, qué Arturo eres. Resulta que él tiene negocios con China, ¿de acuerdo? Él mueve partes con China. El distribuidor de China siempre le pedía el 50% del anticipo para el siguiente pedido.
Pero esta vez insistió en que quería el 100% y insistió. Arturo no, pues es el jefe, tiene varios negocios, es un hombre muy ocupado. La secretaria recibe la información, la persona que hace las transferencias recibe la información, se ve que todo está en orden, hace la transferencia del 100% y resulta que la cuenta no estaba en China, estaba en Dubái. Ojo, platico esto porque sé que muchos de ustedes, muchos, tienen negocios con China y con otros países en el mundo que les puede pasar esto y que todo es vía correo electrónico. Que eso me parece fatal. Pero bueno, ahorita ustedes son los expertos, ¿ok? Sí. Total, se da cuenta que no son los chinos, que es una cuenta en Dubái. Pierde una cantidad muy importante de dinero, porque pues era uno de los pedidos grandes de este año. Y no hay absolutamente nada que hacer, nada. Porque tú pusiste la clave, porque tú hiciste la contraseña, porque tú dijiste yo autorizo mandar tantos miles y miles de dólares a tal cuenta. ¿Qué les parece? Mira, creo que ahorita que decías, a nivel empresarial es un riesgo y creo que el riesgo de la ciberseguridad empieza antes, ¿no? Algo que podemos hacer incluso nosotros, las personas normales, y hablaba de estos ataques, ese ataque llamado phishing, significa viene como de fish, o sea, te pesco, te lanzo un anzuelo, significa que te voy a lanzar información con la que tú vas a enganchar conmigo, porque tú ya sabes, porque te estoy diciendo, en esta empresa, si me das el 100%, vas a tener tales ganancias. No, aquí estuvo todavía peor, Yuridia. Aquí hackearon a la empresa china y hackearon a la empresa de Arturo. Y yuxtapusieron, si lo puedo decir, la identidad del chino que negociaba con Arturo y la identidad de Arturo frente al chino. Suplantación de identidad, tal cual. Pero completamente para bajarles una lana. Entonces, aquí la pregunta es, a ver, nosotros que hacemos esto, Fer, me mandas el depósito de tú las traes porque mira, me urge, como hoy de la grabación de la no sé qué, híjole, y pues te vas a tu cuenta y se lo mandas. ¿Qué candados debemos de poner? En este caso de Arturo, por ejemplo, ¿qué debió de haber hecho la secretaria? Sí, que fíjate, le llegó la comunicación a ella y si ella hizo la transacción, lo primero son validaciones, las normales que ya conocemos. El chino. Sí, o sea, las normales que ya conocemos ante una transacción y obviamente estamos... Fíjate que ahorita que me cuentas esto y es a nivel empresarial y se pierde mucho dinero, vamos primero a lo básico, a estas validaciones. También para eso existen empresas como la de Ricardo. La empresa tiene que tener tecnología que tenga estas barreras para que cuando lleguen esos intentos de correos no reconocidos o haciendo suplantación, los bloqueemos. Entonces, quizá en este caso la tecnología que tenía la empresa no tenía esos bloqueos, no hicimos validación. O por ejemplo, aquí es pregunta, Ricardo Yuridia. Si nos manejamos por correo electrónico para transacciones China-México, China-India, México-India, México-Estados Unidos, México-Canadá, hay mucha gente que importa y exporta. ¿Cómo podemos poner esos candados? Claro. Mira, en términos de ciberseguridad hay 3 condiciones básicas que toda compañía tiene que cuidar. Y hablamos de gente, de procesos y tecnología. Vamos a hablar de gente. De gente es toda la capacitación que tiene que recibir internamente esta empresa o todos nosotros como usuarios normales en cuanto a poder identificar un posible correo falso, un posible phishing, un posible ransomware. Ese es uno de los primeros temas importantes. El otro tema, procesos. Y hablamos de procesos, ¿qué candados tenemos que poner cuando damos de alta, por ejemplo, una cuenta de China o de una cuenta de un aliado comercial? Pues tenemos que hablar físicamente con ese aliado, tenemos que pedirle una serie de información para dar de alta la cuenta. Y en este caso, cuando hay una urgencia de cambio de cuenta, de depósito, hay que hacer una validación, como decía Yuri, adicional. Es decir, no todos los días me pide esta empresa que le deposite el 100%, vamos a validar. ¿Por qué? Y cuando digo validar, ¿Cómo lo validas? Vía telefónica,
no hablo chino, ¿qué hago? Vía un correo electrónico pidiendo identificación formal, cartas, una serie de condiciones que la compañía tendría que tener como validaciones para aceptar esa transacción como válida. Hay una aplicación que se llama iTranslate Voice en Apple. Yo no hablo chino, señores, señoras. No sé ustedes. Si yo tengo que hacer una negociación con un chino o ir a China a pasar mis vacaciones porque estoy muy cansada, o a Tokio con el japonés, no, ¿cómo me comunico? Entonces uso iTranslate Voice, que ahí esa aplicación iTranslate Voice en Apple maneja 40 idiomas. Son millones de usuarios que garantizan que esos 40 idiomas puedan ser hablados a través de frases, a través de decir, a ver, esta es mi transcripción en chino, ¿ok? O esta es mi voz en chino. Yo voy a recibir la voz del jovencito chino en español. Fíjate la herramienta para que veas que la inteligencia artificial tiene muy buenas noticias para los que estamos cansados y no manejamos tantos idiomas, ¿no? Sin duda, sin duda. iTranslate. Esa la puedes usar para, la bajas y tú no sabes hablar ruso, pues hablas con el ruso, tú en español, el ruso te entiende en español y tú le entiendes el ruso. Santo remedio. Vamos a anuncios QTF, regresamos en un momento más. Gracias por acompañarme. Mi nombre, por si no me conoces, es Fernanda Familiar, tu familiar. La inteligencia artificial existe hace mucho, pero no de esta manera. Dice Román que nos está viendo en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Pero a ver, cuando ni siquiera había estos ChatGPTs, ni Groks, ni pura madre de estos. ¿No te acuerdas de la base de datos que el INE vendía en Tepito? A ver, me da risa, pero no da risa. La base de datos del INE a la venta en Tepito, ¿qué significaba esto y qué significa ahora? Dijiste algo muy importante. Al final no es que los riesgos hayan aumentado con la inteligencia artificial, siempre han estado ahí. Así como la tecnología va creciendo, los criminales también están haciendo uso, porque al final es una herramienta. No sabemos si es buena o es mala, depende cómo se use. Pero tanto los estamos usando, los que somos más, los buenos, también los criminales las están usando. Entonces, lo único que ha hecho, creo que es que sea más sofisticado. Ahora puede llegarte un email con información tuya, con tus patrones, con el porque chino. ya te... Exacto. Entonces, el chino que me vendía. O sea, es que esta empresa de Dubái hackeó al chino y hackeó a Arturo, mi amigo. Entonces es más sofisticado y además es más rápido. Quizá antes, ¿te acuerdas que te llegaba un SMS, un email y venían con faltas de ortografía y tú decías? Sí, no. Pero ahora ya no. Ahora llegan y te dicen cuántos puntos tienes en tu tarjeta de vuelos y que hagas uso de ella y que vayas a un link. Entonces, creo que la inteligencia artificial lo que está haciendo es haciendo a los criminales más sofisticados. Jorge Alberto Palma, Fer, ¿cómo se llama la aplicación que mencionaste de Apple para traducir? Le pones una I... Jorge Alberto, una I de iguana y luego translate, que es translate. En inglés, translate. Translate. Y la bajas, la acabo de bajar ahorita. Y tú le hablas en español y te manda ruso. Si Ricardo entiende el ruso, que bueno, me entenderá. Es una joya. iTranslate. Hoy en día, lo importante es aprender a formular las instrucciones, Fer, para programar la inteligencia artificial. Quiere decir las palabras claves, los enunciados, las indicaciones claras. Eso no lo sabemos hacer. ¿Qué opinas, Ricardo? Platicábamos antes, fuera del aire, cuántos empleos se van a perder en el mundo. Aquí los tengo. A través de la inteligencia artificial. Justo. Adelante, tú síguele, yo los encuentro. Y en ese sentido, creo que las personas que vayamos montándonos sobre el uso y cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial, no solo a través de la programación, sino a través de cómo integrar todo eso de cara a nuestros negocios, vamos a ser los que vamos a subsistir. Y evidentemente,
Pues implica desde ahora entender cómo pedirle las cosas a la inteligencia artificial, cómo conectarlas a nuestro entorno corporativo o personal y cómo sacarle el mejor provecho de manera correcta, ¿no? Mira, le estoy mandando a Roberto Barajas porque no me va a dar tiempo de hacerlo al aire, de tener ambas lecturas, y a Sofía, que está en mis redes sociales, que puedan pues hacer una traducción más o menos de esto que yo encontré. O sea, las 40, digamos, pues profesiones que pues ya van a bajar por donde la veas. Las asistentes, por ejemplo, de enfermeras, los ayudantes de producción, gente que empaca cosas, gente que hace las mezclas de cemento, los asistentes de, por ejemplo, de cirugías, personas, por ejemplo, de limpieza. Es impensable, ¿eh? Es una lista de más de 40 personas que 40 profesiones que podrían perder su trabajo. Fíjate que creo que es un tema que cíclicamente va sucediendo. Lo que tenemos que hacer es también hacer uso de la tecnología con responsabilidad social, porque al final podemos usarla para que ayudar a estas personas a que hagan otro tipo de tareas. Exacto. Que no sean las repetitivas, ¿no? Ese es un enfoque que tenemos que tener como sociedad, como empresa y también como gobierno. Los datos de Qualys, que yo trabajo ahí, Fer, que es una firma global en ciberseguridad, gracias Ramón, nuestra mayor preocupación que vemos dentro de la empresa es que este año la inteligencia artificial en materia de seguridad digital tiene broncas. Hay una preocupación con un 25%. A ver, entonces, ¿qué es seguro? ¿Por dónde mandas la información? ¿Por WhatsApp? ¿Lo mandas por Telegram? ¿Lo mandas por Confide? ¿Lo mandas por Hotmail? ¿Por dónde mandas tu información? Hay dos temas importantes en ese sentido, en esa pregunta, Fer. Y es, uno, ¿cómo clasificas tu información? Bien importante. Yo creo que las compañías y nosotros mismos no clasificamos de manera correcta la información. ¿Qué es confidencial? ¿Qué es público? Y de esa forma poderte entender qué vas a mandar por correo electrónico o qué no puedes mandar por un correo electrónico, sino por otro tipo de herramientas que te permitan guardar esa confidencialidad. Es lo primero que sugiero. Identifica qué información es confidencial, qué tienes que guardar de manera muy segura y qué puedes compartir a través del correo electrónico o de otros tipos de elementos. Y a partir de ahí, configurar tu tecnología para que te impida sacar información por medios no tradicionales si es confidencial. Es muy importante hacer esa parte. Yo uso Avira. Avira por donde la veas. Avira B chica, que empieza siendo gratis y acabas pagando. Y si pueden hacerlo, háganlo. Son cerca de 2,000 pesos anuales. 1,700, 1,900 por ahí, dependiendo del paquete. Pero el paquete que pidas te sirve. Si viene un phishing, un shipping, un phishing, el que venga, te lo detecta y te dice, no, aguas con esto. Te alertan de páginas fraudulentas, incluso las bloquean. Te dicen, aguas con este contacto. No lo metas en tu teléfono. Por ejemplo, no permite que se abran o se descarguen cosas automáticamente. Te bloquea anuncios, la parte viral, el malware. Y Wikichava viene más adelante a decirnos qué otras aplicaciones hay hoy para protegernos. Porque miren, hablaste tú con Arturo Wikichava, con mi amigo Arturo. Estaba verdaderamente impresionado. Pues lo robaron. Lo robaron a través de las cosas que él conocía, que su empresa dominaba a través del distribuidor en China, pues que lo había atendido siempre. Y la secretaria le creyó, dio visto bueno y aventó el dinero por delante, pero a Dubái. Hay una cosa bien importante que creo que hay que permear a toda la comunidad y es algo que se llama ingeniería social. No sé si hackearon a una compañía o la compañía en China, pero lo que sí es un hecho es que algo que denominamos en ciberseguridad vector de ataque viene primero por hacer ingeniería social, es decir, entender cómo funciona la compañía, qué publican en redes sociales incluso,
cómo mandan los correos electrónicos, cómo se comunican entre ellos, porque de alguna forma esta persona que mencionas, Arturo, tenía comunicación vía correo electrónico con China, interceptaron seguramente esa comunicación y entonces entendieron cuándo hay que mandar los correos, en qué tono, en qué forma, qué días y qué fechas hay que mandarlos. Y eso es algo que pudo haberse hecho de un lado o del otro. Y a través de eso, de la ingeniería social y de todo ese conocimiento, fue que hicieron ese ataque. Es decir, el ataque, el ejemplo de Arturo puede ser el ejemplo de cualquiera de ustedes. Por eso me remonto y reitero el ejemplo de Arturo. Porque pues es como cualquiera de ustedes empresarios que tienen que ver con importación y exportación, pues ya tienen su dealer de acero en otro lado y su comprador y entras hasta en una cosa monótona de, pues ahí te van los $5,000, ahí te vienen los 10,000 de regreso. O sea, en fin, ahí te va la mercancía. Pues, vuelves una cosa automatizada en algo que no debiera de ser automatizada porque justamente te pueden vulnerar. ¿Tú dirías que cuánto tiempo antes al sistema de Arturo se metieron para poder entender esta relación China-Arturo y podérselo fregar, probar? Estadísticamente es de 3 a 6 meses antes ya están haciendo investigación. ¡Qué horror! ¿Qué horror? Ya se metieron. Ya pueden estar adentro, pueden estar minando la información, escuchando las conversaciones, viendo lo que sucede para entender dónde va a venir el ataque o cómo va a venir el ataque. Me carga. Oigan, ¿sí se dan cuenta lo vulnerados que estamos todos los días? Está canijo eso. Sí, nos sentimos muy sacalepunta. Lo último que se nos olvide en la noche, sí se nos puede olvidar el besito a la vieja y al marido. Pero cargar el celular, no, hombre, cállate. No. Es motivo para que uno entre en crisis, si no se carga o no tiene pila. Pero sin esto, pues no estamos haciendo las cosas manuales. Y eso está en chino. ¿Sabes qué, Fernanda? Traigo a los chinos metidos hoy. Que chino, que China, que tú... A ver, cuéntame. Ahorita hablamos de ciberseguridad, pero hay que ir un paso más adelante y lo voy a poner un ejemplo como muy común. Esto se llama ciberresiliencia. ¿Qué significa? Por ejemplo, si hoy me roban mi coche y no lo tengo asegurado, para mí es un golpe muy grande. Pero si yo lo tengo asegurado, obviamente voy a sufrir un daño, pero puedo recuperarme más rápidamente. Entonces, las empresas y las personas tenemos que aprender también a que si nos llega un golpe a una tarjeta de crédito, no sea todas, no sean todos mis datos personales, no todo esté con los mismos passwords, que es algo que hacemos. Entonces, y a las empresas lo mismo, pueden robarle una parte de la información, pero no todos sus servidores, no todos sus clientes, no toda la base de datos del INE. Entonces, hay que ir un paso más allá para además diversificar cómo nos estamos cuidando como personas y como empresas. Creo que ese es el mensaje, ¿eh? Ese es el mensaje. Si tenemos un coche y no está asegurado, pérdida total. Si está asegurado, vamos a recuperar algo. Lo mismo en cuestión de datos. Gracias, Yuridia de Leija, directora de expansión en Shira, se escribe con XIRA, y Ricardo Darling, vicepresidente de ciberseguridad en Centro Telecom.